Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad. Santidad para enfrentar la gran tribulación. Así se va a llevar el tema. Santidad para enfrentar la gran tribulación que viene sobre el planeta Tierra. Santidad para enfrentar la gran tribulación que viene sobre los cuatro extremos de la tierra. La gran tribulación. Nos acompaña una canción de Marino de fondo, la gran tribulación. Vamos a compartir este like, vamos a darle me gusta, vamos a hablar de la santidad de la gran tribulación. Vamos a hacer ejercicio de capítulos en paralelo. Mateo capítulo 24, versículo 37 y primera carta escrita por Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Allí vamos a hablar sobre la santidad. No vamos a hablar de los detalles, del tiempo, de las formas. Le vamos a dar detalle de la santidad para evitar todo ese mal que se ve allí. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Oclara de boni pitu centoli. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A más espectadores a compartirlo. Amén. Vamos a hablar de la santidad para que usted enfrente la gran tribulación que viene sobre los cuatro extremos de la tierra, basado en la palabra de Jesús, basado en las palabras de nuestro amado Salvador Jesucristo y el gran apóstol Pablo. Así que les invito a que compartan, por favor, y den me gusta para que podamos estar en santidad cuando ese terrible día llegue sobre los cuatro extremos de la tierra. Sea de una manera, sea de otra, sea pretribulacionista o post-tribulacionista. Indistintamente cuáles son los rangos de obediencia que usted tiene que mantenerse. Por eso es que le pido que comparte este like para hablar de la gran tribulación. ¿Cuáles son los mecanismos que usted tiene que tener? Hola, hermano, un abrazo. Vamos a hablar de la santidad, la obediencia que hay que tener, la vigilancia que hay que tener para enfrentar uno de los juicios más severos que vienen sobre el planeta Tierra. El juicio de todas las naciones, el juicio de todos los seres humanos. Oh Rey de Espíritu Santo. Así que acompáñenme en este despertar espiritual. Vamos a darle la oportunidad a Pedro, mi hermano. Oh, said the Lord the Veni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Dios te guarde y te bendiga. Bien, amén. ¿Y tú qué hay? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo? Hermano, aquí estamos en pie de lucha, orando, obedeciendo a Dios, a su bella palabra, para que esta situación que hay en el país no nos consuma. Ah, bueno, tú sabes que la cosa está un poco oscura, pero llegará la claridad.
Sí, pero yo estoy seguro que Pablo la tenía peor. Sí, bueno, cada quien en su época y su momento, pero bueno, como estamos aquí, no nos podemos ir para el futuro ni regresarnos para el pasado, tenemos que superar las cosas en este momento aquí. Por eso es lo importante, Claro. Este es un like cristiano, hermano. Estamos predicando la palabra de Dios. que somos los mismos, que somos cristianos. Ah, ¿en qué parte de Bueno, Venezuela estás? no, bueno, yo soy cristiano porque yo creo en Cristo, porque yo soy católico. Pero no, yo no estoy en Venezuela, yo estoy en Madrid. Ah, ok, ok, ok. Pero tú eres venezolano. Claro, 100%, chamo, ¿De qué parte de Venezuela eres? de los valles del Tuy, Ah, de los de Valles del Cuba. Tuy, ok, ok. Yo soy maravino, zuliano. Bueno, muy bien, que viva el Zulia y la gaita. Está Amén, bien. amén. Bueno, estábamos No, hablando ¿de qué estás sobre unas hablando tú? palabras. Ah, ¿De qué estás hablando? Cuéntame. bueno, estoy hablando de que nuestro Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé va a ser, en los días de Noé, que las personas estarían haciendo cosas normales, triviales de la vida, en el materialismo, hedonismo, consumismo, relativismo, y que de pronto vendría una gran tribulación como en el diluvio, y sería toda la raza humana Ujú. pasada por un gran castigo, ¿no? Yo soy de los que cree que tenemos que estar viviendo en obediencia a Dios un día a la vez. Sabemos el día que morimos, no sabemos el día que nos vamos sabemos el día que nacemos, no el día que morimos. Mi preciosa maestra de segundo grado, una gran católica que me formó, yo soy pastor evangélico, pero yo debo de agradecerle mucho a la Iglesia Católica en un sentido, ¿no? Ella decía así: debemos de orar al acostarnos, no sabemos si nos levantamos vivos. Debemos de orar al levantarnos, no sabemos si regresamos vivos. Debemos de orar al acostarnos, no sabemos si regresamos vivos. Entonces, Ujú. eso nos habla de que tenemos que reconciliarnos a diario con el Señor. Mire las palabras que dijo el Señor Jesús acá. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que no entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? No Bueno, pero es que tú entendieron. sabes que, que, que él va a llegar como ladrón en la noche. Sí, va a ser ¿Y algo cómo llega? sorpresivo. Sí, ¿cómo llega el ladrón en la noche cuando tú estás descuidado, que estás dormido y que, no te da tiempo ni de reaccionar? Tú vas a preguntar, ¿qué pasó aquí? Yo creo que no hay tiempo para eso. ¿Entiendes? Claro. Y entonces así va a llegar. Pero Ahora, mira, ¿qué una debemos? pregunta que te quiero hacer. Cuál crees tú que es la preparación que tienes que hacer a diario? Si ya eso no sabemos el día, puede ser hoy, dentro de una hora, puede ser. ¿Cuál crees tú dentro del enfoque bíblico? Gracias, hermana Leticia, un abrazo. ¿Cuál crees tú cuál serían los pasos de una buena relación con Dios? Basado en lo que tú conoces, lo que tú entiendes. Ya, yo pienso que la gente tiene que hacer el esfuerzo con las tentaciones de la vida, estar preparado física, mental y psicológicamente todos los días para, para tratar, entre comillas, de superar ese trance, eso que va a suceder, el que cree eso así. ¿Entiende? Que va a llegar como ladrón en la noche, se acabó, vamos a entregar las cuentas. De verdad, todos vamos para arriba, todos vamos para abajo. Eso, yo pienso que eso es como el ladrón cuando en la crucifixión. Cuando el ladrón bueno, por llamarlo de esa manera, Jesucristo le dijo, te garantizo que hoy estarás conmigo. Pero entonces tú te preguntas, ¿qué pasó con el que estaba al lado? ¿Estará o no estará con él? Porque si tú crees que Dios es un Dios de misericordia, ¿cómo nosotros vamos a tener el tupé de decir, no, pero él no está? Yo estoy seguro que él no está. Entonces tú no puedes proclamar un Dios de misericordia, porque eso no lo vamos a saber si en verdad el ladrón malo va a estar con él en el cielo. ¿Por qué yo te digo esto? Porque yo en Venezuela era bombero.
¿Me entiendes? 25 años en los bomberos de Miranda. Y a mí yo llegué en momentos precisos cuando la gente se estaba muriendo. Y yo siempre como buen cristiano, aunque soy católico, yo llegaba en esos momentos y me metía dentro del coche, dentro del coche, tío, que se me escapan las palabras, dentro del carro. Y me metía y le decía, mantenga la calma, que vengo con Dios a ayudar. ¿Entiendes? Para que la gente, ¿por qué? Porque yo le decía a Dios todos los días que me utilizara a mí como un instrumento para yo, que no sea yo quien tome las decisiones, que Dios me utilice para hacer la mejor técnica, para darte la posibilidad a ti para que no mueras. Claro. Y entonces en ese Pedro, pero momento, mira, el pasaje termino. aquí, En ese momento, cuando yo le dije a un cristiano que estaba ahí, un tipo, y el tipo se me queda viendo a los ojos y me da la mano y me dice, Dios mío, imagínate tú, yo viéndolo así como te estoy viendo, y yo le dije al tipo, agarrándole la mano, tranquilo, vengo con Dios a ayudarte. Porque el tipo estaba retorcido entre los hierros, ¿sabes? Eso no lo ha visto todo el mundo. Y el tipo se te queda, qué sé yo si el tipo creía, no creía, si leía la Biblia 5 horas todos los días, en la noche, en la mañana y en la tarde. ¿Entiendes? ¿Cómo saber esto después, tu pregunta que estás haciendo, cómo prepararnos nosotros para ese momento? ¿Entiendes? Entonces yo me pregunto, ¿estaría preparado el ladrón malo? ¿Estaría preparado el señor que estaba dentro del carro, que me peló los ojos y se me quedó viendo y se me murió viéndome, diciéndome, Dios mío, ¿qué sabemos en ese momento mágico? ¿Qué sucede? Solamente el que está arriba y tú, con tus acciones humanas, que Dios te dio las herramientas aquí en la tierra para que tú te comportaras dentro de un estándar correcto. claro. Algunas Hermano Pedro, más, mira, algunas menos. pero es importante resaltar esto, ¿no? Para que no se haga una doble voz, voy a cerrar tu micrófono. El Señor Jesucristo no nos mandó a vivir en el filo de la navaja. ¿Qué significa el filo de la navaja? Trabajar sobre la probabilidad de que quizás yo sea de esos de último, como el ladrón en la cruz. En ningún momento Jesús nos mandó a trabajar sobre esos extremos. Al contrario, el mismo pasaje que te estoy leyendo, él dice, bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le haya haciendo así. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espere, la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros no debemos de promover la excepción, debemos de promover es la regla. Jesús está promoviendo allí es la regla. La regla de que tú tienes que estar haciendo lo correcto. Dentro de eso correcto es la oración y la santidad. La santidad. Hay algo que por aquí está pasando por TikTok. Se la pasan todo el día discutiendo Trinidad, unicidad. Y la santidad la dejan por alto, creyendo que porque entiendan bien la Trinidad, la unicidad y otras cosas más, van a entrar al cielo. No, hermano. Para el cielo van aquellas personas que se han santificado, que viven en bondad, justicia y verdad. Jesús nos está mandando a velar un día a la vez. La redención es diaria, según el Sermón del Monte. Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. El que no perdona a su prójimo, Dios no lo perdonará a él. Jesús nos mandó a ser hacedores de la verdad a diario. Jesús nos mandó a tomar la cruz todos los días. Por supuesto, todo hombre de Dios y toda persona puede vivir un fracaso en la vida. No es lo mismo emborracharse todos los viernes que por lo menos una vez en la vida, en una depresión, en una tristeza, te juntaste con los amigos, te descuidaste y pum, se llegó a una borrachera. Entonces, en ese aspecto, vamos a poner aquí a mi hermano de Morados. Qué extraño, porque ¿qué pasaría aquí que yo te había puesto, Alexi? Ok, confirmar. Listo, listo, Alexi. No sé por qué será que tú te habías salido. Entonces, hermano, debemos de trabajar como si hoy no fuéramos a morir y hoy sería el día de encontrarnos con Dios. Esta madrugada el Señor me levantó, hice mi oración, mi lectura, mi devoción a Dios. Puedo salir a la calle con confianza, que si muero hoy, me voy tranquilo, reconciliado con el Señor un día a la vez.
Si viene el Señor, de igual manera. Esa fue lo que enseñó tanto Pablo como Jesús. Y Pablo lo dice para que no andemos en las tinieblas, seamos sobrios. La expectativa debe ser vivir un día a la vez en santidad, en obediencia. Si no la tenemos, debemos de esforzarnos. Jesús dijo, esfuércese en entrar por la puerta angosta, muchos procurarán entrar y no podrán. Por acá he visto personas que tienen gravísimos problemas emocionales, afectivos en la familia, de carácter, son imprudentes, impulsivos, impulsivas, y andan enseñando cosas que no tienen que ver. Entonces, que si la gran tribulación es antes o después, pero no los veo que predican la santidad, la obediencia. Tenemos que vivir en un nuevo nacimiento, tenemos que ser hijos de luz, tenemos que esforzarnos a diario, estar claro, hermano, que la muerte es inminente, y si no es la muerte, puede ser también la venida del Señor. Yo me preparo un día a la vez para mi muerte. Tengo 54 años, creo que voy a durar bastante según los pronósticos genéticos y de parte de Dios. Mi padre duró 70 años, mi madre 73. Ya a mi edad mi padre sufría de hipertensión, gracias a Dios yo no tengo los valores por allí. No tengo ninguna enfermedad degenerativa, pero debo de prepararme si Jesucristo viene hoy o Dios me decide guardarme allá, arrebatándome la vida a través de una situación mecánica. Entonces, ese es el exhorto de esta mañana, estar en santidad. Adelante. Una pregunta clara y puntual. Ahorita, que estás hablando ahorita conmigo, te dio un infarto, te moriste ya, aquí, en vivo. ¿Qué pasa contigo? Según tú, ¿qué crees tú que va a pasar contigo? ¿A dónde te va? Según la Biblia, según la palabra de Dios, Jesús habló de la historia de rico y de Lázaro. El que muere en pecado desciende de una vez a un lugar de tormento. Y el que muere en fe en Dios va a un lugar de reposo, que para aquel momento era el seno de Abraham, ahora es el cielo. Porque ya Jesús nos hizo el camino hacia la eternidad en el cielo. Si yo muero hoy en santidad, voy al cielo. Si muero practicando fornicación, adulterio, mentira, aunque diga que sea cristiano, me voy al infierno. Pero por eso te estoy preguntando. No en el pasado, ahorita hablando conmigo, Pedro, aquí, hermano venezolano. Bueno, te estoy diciendo que esta mañana... ¿Tú crees que estás en santidad ahorita? Como me dices que si mueres en santidad, ¿tú crees que estás en santidad ahorita en este momento? Bueno, te explico. Para yo estar en santidad, primero acepté a Cristo hace 30 años, ¿no? Nunca más me volví a emborrachar, nunca más visité bailes ni nada, ¿no? Eso por un lado. Hay un nuevo nacimiento. Esta mañana yo me levanté a las 3:30 a orar, a leer la Biblia, a meditar, a revisar mi conciencia de maltratos que emocionalmente cualquiera puede hacer. Pedí perdón. No es porque no haya dicho mentiras y he engañado, no. Porque, como te dije, no es lo mismo una borrachera cada mes que una borrachera en la vida, como Noé, que se emborrachó una vez, David cayó en pecado, en adulterio una vez. En la vida de 70 años pueden pasar cosas así, pero no es que usted, si usted es un hijo de Dios, tiene que haber sido liberado por el poder del Señor y tiene que vivir una vida no inmaculada, perfecta, porque usted como bombero debe de saber que existen los homicidios culposos y los homicidios con alevosía y premeditación. Por ejemplo, yo voy conduciendo, se me sale un terminal, me voy hacia un lugar y está una persona parada y me la llevo Dios me guarde, me la llevo por delante y muere. Ese es un homicidio culposo. A que yo agarre el auto y mire el fulano y busque investirle porque me quiero vengar. Son dos tipos de pecado y de delito que ya las leyes naturales te lo explican. No es lo mismo la infracción por tragarte una luz roja al delito de haber robado o matado. Entonces, en la Biblia clasifica pecados de muerte y pecados que no son de muerte. El mal pensamiento lo tenemos todo. No es lo mismo que tú mires a una mujer, te parezca bonita, le ves el cuerpecito, la miras y dices, oye, pero si está bonita, y desvíes la mirada y pides perdón. A que vayas donde está ella, la mires
la observes y comienzas, hola, ¿cómo te va? Y comienzas a enamorarla. Ya es un pecado diferente, hermano. Yo creo que no hay que ser muy teólogo para entender estos dos puntos de vista. Vamos a dar la bienvenida a mi hermano Alexi. Alexi, adelante, hermano. Santidad para la gran tribulación. ¿Qué nos tienes que decir? Amén, amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga grandemente. Bueno, el punto es que nosotros podemos ver esas 7 condiciones de las 7 iglesias que cada persona vive. Y claramente nosotros pues tenemos que entender que al final muchos dicen, bueno, nosotros vamos a pasar la gran tribulación. El punto que ellos no han visto es lo siguiente. Cualquier cristiano que ha muerto en estos tiempos o en los tiempos pasados, ninguno ha pasado ninguna tribulación, pero sí ha pasado prueba, ha pasado evidencia, ha pasado sufrimiento, ha pasado muchas cosas claramente en la vida. Pero hay otro punto que me llama la atención. Cuando Jesús se refiere, hay 2 términos, un término al final y otro término espiritual. Por ejemplo, ¿alguna persona que haya nacido ha sufrido en un lago de tormento? Claro que no, ni antes, ni en el nacimiento, ni estando vivo. Pero esa persona al morir sí va a sufrir en un lago de tormento, si muere en el pecado, muere, etcétera. Y si usted nota, ese lugar es un lugar de tormento. ¿Y quién va a querer desear estar ahí? Aunque muchos dicen que eso lo lleva a un purgatorio, ¿no? El purgatorio sabemos que eso no estifica bíblicamente lo correcto y no lo avalo porque no aparece. Pero la gran tribulación sí, la gran tribulación, hay 2 términos. Uno es espiritual, porque el que va al lago de tormento está en una lucha, o sea, está atormentado. Número 1, está pasando sufrimiento. Número 2, está siendo quemado más de lo que aquí fue. Y en muchos términos, porque nadie va a querer estar en un lago de fuego. Por ejemplo, donde se fue este joven rico. Este joven rico se fue, abrió los ojos en el Hades, en un lugar de tormento. Podemos ver que ahí está sufriendo, está hablando con el padre Abraham, porque hay evidencias que Jesús está diciendo que está hablando con el padre Abraham. Y en el otro término, literal, personal, eso ya es para aquellos que, bueno, Dios permita que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras generaciones, Dios la lleve antes de ese lugar fuerte que vamos a vivir personalmente cada persona. ¿Por qué? Porque en esos días se levantará el hombre de pecado, y ese hombre de pecado va a comenzar a hacer grandes cosas que claramente va a convencer a todas las personas de este mundo, tanto como gobernantes y gobernadores y gobernantas. Él va a tener el control absoluto. Pero en ese proceso, muchos cristianos que se quedaron, porque una cosa es que ellos se quedaron porque no estuvieron listos en la primera, escuche bien, en la primera ellos no estuvieron listos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que hayan resucitado en la primera resurrección. Bienaventurados. Y cuando aquellos quedaron, estos lamentablemente, ellos van a tener un entendimiento. Bueno, si nosotros los dejamos descapitar y no adoramos a la bestia, Alexi, vamos a tener esa oportunidad. Alexi, la pregunta es, y el tema central es, no es las formas de cómo va a ser la gran tribulación. ¿Qué santidad? Mario Quiroga, bendiciones, un abrazo, hermano, Dios te bendiga. Sí, diga, amado apóstol, diga. ¿Qué santidad exige, según el texto leído y según Primera de Tesalonicense, cuando habla la venida del Señor?
¿Qué santidad, qué virtudes exige la palabra de Dios para no enfrentar eso? ¿Por qué te digo esto, hermano Alexis? Existe una disonancia cognitiva fuerte en TikTok. Se ponen a explicar lo difícil, pero lo básico, lo importante que es la santidad, cómo vivir una vida recta. Usted puede entender muy bien la gran tribulación, puede entender dónde está el infierno, qué está pasando en el cielo, pero si no hay santidad bien definida en tu comportamiento, en mi comportamiento, hermano, no entro al cielo. Por ejemplo, la sobriedad de vivir en el matrimonio. La sobriedad. Pedro dice que para que no sea áspero con nuestras esposas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces yo veo aquí personas orgullosas, prepotentes, continuamente, Alexis. Yo no quiero redundar más en mis lives sobre temas que no vayan direccionados a la santidad del carácter, porque mi obligación como pastor es formar individuos maduros, santos, que estén destinados para la salvación y la vida eterna. Yo quiero que te sientes, leas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 13 al 11, y me elijas un versículo donde el texto te diga qué condiciones tienes que reunir para que tú no pases por la gran tribulación, sea antes o después, como sea. La forma, no estoy discutiendo ni quiero discutir cómo va a ser, en qué momento va a ser la situación del sufrimiento. No, es la santidad ahorita. La santidad ahorita. Jesús, abrazo, hermano Ezequiel. Por ejemplo, un solo versículo. Hermano, disculpa, es que me tengo que ir a trabajar, entré un momento Ok, listo. para saludarte, no quiero interrumpir tu comentario. Te felicito por tu like siempre, siempre te escucho, aunque a veces no suba. Un abrazo de tu hermano venezolano católico, que somos los mismos creyentes en Cristo que todos los católicos, no somos Amén. igual. Que el otro día hablamos y por eso nos entendimos, gracias a Dios. Esto es parte de la santidad, esto que está sucediendo aquí entre nosotros, que somos hermanos. Eso también es importante, que podemos hablar y somos hermanos en Cristo. Te mando un abrazo, que son las 5 de la tarde aquí en España y ya me tengo que ir. Bueno, Dale pues, un abrazo, hermano venezolano. Un dale, abrazo. cuídate, chamo, chao. Cuídate, chavo, amén, amén. Un amén. Bueno, entonces mire, ¿no? Por ejemplo, en el 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como las 6. Una de las santidades más grandes es estimular a los hermanos a la santidad, animándolos siempre a que sean fieles. Por eso es que yo animo la santidad de este hermano católico que llegó aquí. Sin darse cuenta, yo lo animé a que leyera, orara, porque los conceptos naturales y mundanos de cualquier creyente, sea de la iglesia pentecostal, bautista, no se van a disipar si ese creyente no tiene actividad espiritual. Un hermano mormón extraviado, fanático dentro de su iglesia, como lo están en los pentecostales, si no tiene devocionales con Dios, donde se vaya a orar, como dijo Jesús, a leer la Biblia, a meditar, a tener momentos a solas con Dios, como le enseñó, no va a poder entender, hermano. No va a vivir ese estado de santidad y de sobriedad. Probados a nosotros mismos si estamos en la fe. Todos los días tenemos que probarnos. Si decimos que Dios no te va a dar el cielo por defender doctrina, no te va a dar el cielo. Dentro del buen carácter está defender la sana doctrina. Pero hay gente que defiende la doctrina y lo hacen por pleito, por contención, carnales como en Corintios. Y los carnales no heredan el reino de los cielos. No heredan. Por eso que cuando yo veo ese show donde tú dejas demasiado tiempo a blasfemos en tu live, ¿verdad? Contaminando el ambiente, yo digo, no entiendo, Alexis, no lo entiendo. Porque ya Jesús dijo que son contaminantes, que tenemos que sacudirnos los vestidos y alejarnos porque nos van a despedazar. Se lo dije a Dunamo en estos días. Dunamo, ¿sabes por qué te suspendieron la cuenta? Porque te metiste en pleito que Dios no te mandó a meterte. A los blasfemos se les habla 1, 2 o 3 veces, ya, más nada.
te retiras, los dejas, porque no es bíblico. Bendiciones, hermano John. No es bíblico engancharse con los perros y los cerdos. No es bíblico, no es sano, no es un mandato del Señor. La santidad es, lo dice aquí Pablo, 13. Vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, no estéis en tiniebla como aquel día que los sorprenda como ladrón. Sed todos hijos de luz. Dice, no somos de la noche. Pues no durmamos como los demás, sino velemos, velar y ser sobrio. La palabra sobrio es caminar en todos los frutos, los 9 frutos del Espíritu Santo. Yo no le voy a sacar a mi hermano Octavio de la cabeza el libro del Mormón, que para él es valioso. Para mí no es tan valioso, puede ser una literatura normal, ¿verdad? No le voy a sacar eso de la cabeza si él no tiene sobriedad. Pero él a tener sobriedad y amor va a poder leer cualquier cosa. Va a poder leer lo de Calvino, va a poder leer lo de Fimio y no le va a pasar nada. Porque anda velando en lo fundamental. Lo fundamental que tenemos que hacer es vivir en las palabras de Jesús, vivir todos los días en el carácter de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Calvino era un genocida, por supuesto. En serie. ¿Por qué en serie? Porque se ajusticieron más de 60 personas en su gobierno de Ginebra y no hubo una protesta formal basada en el Sermón del Monte. No tenía las palabras de Jesús. Te doy la razón. Ahora, ¿qué se perdió? No sé. Porque los hijos rebeldes de Teatira, Dios los lanzaba en cama y morían en cama. Lutero murió en cama. Calvino murió en cama. Es posible que los haya tirado Dios en cama para salvarlo. Hermano Octavio, un abrazo grande. El tema es, hermano Octavio, la santidad para no pasar la gran tribulación. ¿Qué nos tiene que decir de la santidad para no pasar por la gran tribulación? Bueno, yo sí creo que vamos a pasar la tribulación. Okay. Así que la pregunta no sé cómo responderla. Bueno, entonces te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué santidad tienes que tener para soportar esa gran tribulación que dices tú que vas a pasar? Excelente. Ahí está, muy bien. Muy buen maestro, porque el buen maestro sabe preguntar de acuerdo al grado intelectual del oyente, ¿no? Eso me lo enseñaron a mí para hacer preguntas. Eso es excelente. Ok. ¿Qué grado? ¿Qué nivel? ¿Qué grado? Mira, para que veáis los textos que puse, ¿no? La santidad que estamos buscando es la que define Pablo, capítulo 4, la venida de Cristo en versículo 13, y concatenado con eso, en homologación de las palabras de Jesús, capítulo 24, que dice, más como en los días de Noé. Entonces ahí comienza Jesús a describir cómo tiene que ser la santidad. Para que tengas un referente, no sé si lo lees primero y después me contesta, o en su defecto ya tienes la palabra. Tú eres un hombre docto, ¿no? Dime. Sí, conozco la escritura de Mateo 24. Se está basando eso para hacer la pregunta. Vea, la santidad, no sé si usted la ve como algo progresivo o algo posicional. Lo más correcto es que sea posicional y luego progresivo. O sea, empiezo a ser santo y luego me santifico más cada día. El asunto es que, por lo menos cuando hablamos de santificación, estamos hablando de apartarse. Estamos hablando de consagrarse para el Señor. Estamos hablando de una vida en la cual anhelamos lo que dice Romano: gloria, honra, inmortalidad y vida eterna. Y obviamente que para lograr la vida eterna necesitamos santidad, puesto que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero sin santidad nadie puede ver los asuntos del mundo y también la persecución,
las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, la angustia, específicamente al tiempo que usted se está refiriendo, a la gran tribulación, alguien que no ha sido santificado no puede ver con los ojos espirituales todas las cosas. Porque alguien que ha sido santificado ve espiritualmente y juzga espiritualmente todas las cosas. Porque los ojos que tiene una persona santa son los ojos del Espíritu y la mente de Cristo. Eso lo produce la santificación. La santificación es el apartarse y conservarse sin mancha del mundo. Eso es la santificación. Ahora, alguien que no está santificado, ¿puede soportar la gran tribulación? No, porque cuando eso ocurra, la persona que no es santificada y que no puede ver con ojos de la fe nada de los eventos que suceda, lo que va a pasar es que se va a entregar al anticristo, al falso profeta, se va a dejar marcar, va a apostatar, se va a apartar de Cristo en ese momento, en la tribulación va a blasfemar. O sea, estamos hablando de que un verdadero, bueno, no nos vayamos tan largo la gran tribulación, sucede en el día a día. Estamos hablando de personas que solamente obedecen, aman sí, obedecen y aman a Dios únicamente cuando están bien, Pastor Efime. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, cuando viene la escasez, entonces creen, porque como no ven las cosas espiritualmente, todo lo ven con ojos de la carne, creen de que Dios ahora los ama menos que ayer porque no tienen el dinero que tenían ayer. Yo creo que usted me está entendiendo bien con lo que estoy hablando. O sea, entonces el santificado, obviamente para él, como dice Pablo, para el puro, todas las cosas son puras. Ese texto es importante porque nadie santo es impuro. No puede ser, yo soy santo pero soy impuro. Eso no tiene sentido. O yo soy santo pero no soy, otro sinónimo, Pastor Efimio, de pureza, consagrado. Para mí, un sinónimo de pureza es mansedumbre. Ok, excelente. Nadie puede decir yo soy santo, pero con todo el orgullo puesto en la carne, contra Dios y contra los hombres, ¿verdad? Contra Dios y contra los hombres, porque uno puede ser orgulloso delante de Dios, y para eso tenemos ejemplos bíblicos, muchos ejemplos bíblicos, porque el orgullo, bueno, me voy a salir del tema, aquí quedó mejor. Ok, bueno, mire, ¿no? Voy a leer rápidamente antes de dar la participación a Saed, ya que Ricky está ocupado. Estamos hablando, basado en Mateo, capítulo 24, la venida del Hijo del Hombre, y en paralelo, que es lo mismo, la venida del Señor. Son dos textos en paralelo que deben de ser estudiados. Pero lo más importante de esto, yo considero que no son los detalles del proceso de que unos van a pasar la tribulación, otros no. Yo soy de los que creen que no la voy a pasar, yo me voy en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento, en que Cristo viene y nos vamos a desaparecer unos pocos, y los que no hayamos vivido en santidad nos vamos a quedar. Entonces, y el hermano Octavio cree diferente, de que vamos a pasar la gran tribulación, vamos a ser introducidos, pero el reclamo que hace el documento bíblico, ya tiene que desconectarlo porque no quiere cerrar el micrófono. El documento bíblico exige es santidad. Por ejemplo, capítulo 24, versículo 46, bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le halle haciendo así, sea de la forma como lo ve Octavio, sea de la forma como yo lo veo, debe de conseguirnos el Señor haciendo así. Es la misma palabra que aparece en Mateo, bienaventurado, cualquiera que escucha esta palabra y la hace. Vendrán vientos, tempestades, que es lo que dice Octavio de la gran prueba,
y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no obedeció está fundado sobre la arena, va a venir el viento y se va a dejar sellar por el anticristo, según el planteamiento de Octavio, que es diferente al mío. Yo creo que si yo estoy practicando todos los días la santidad, la obediencia, en el fruto del Espíritu Santo, porque no es la santidad que me diga el Papa, que un sacerdote me va a expiar a mí de pecado a través de una oración que él hace en autoridad. No, es la santidad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me haya llevado a nacer de nuevo, vivir en bondad, justicia y verdad. Por eso es que tengo temor de agredir a Octavio, porque aun cuando no comparta su doctrina, primero está la bondad, el principio de amor, el principio de tolerancia que me enseñó Pablo en Romanos 14. Yo tengo que vivir esa santidad. Yo quisiera que el hermano Octavio pensara como yo. Yo jamás me voy a congregar en la iglesia de él, pero él tampoco se va a congregar en la mía porque considera que yo estoy en apostasía. Y yo considero que él está en apostasía. Pero hay algo que no lo podemos cambiar, que es la santidad personal que él debe de tener y yo debo de tener para enfrentar esta gran tribulación que dice, como en los días de Noé, que no entendieron otra cosa de la santidad. Hay que entender el juicio divino. El juicio divino. Ya yo no quiero tocar más triteísmo, ya yo no quiero tocar más trinidad, ni unicidad, ni modalismo, ni arrianismo. Yo lo que quiero tocar es santidad. Porque eso es lo que me va a mí a garantizar que el Señor me haya haciendo así. Haciendo así como Él hizo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ayer tuve un rato con unos reformados explicándole porque toda aquella persona que predique y refute a Jesucristo es un anticristo. Sea quien sea. Sea MacArthur, sea Efimio. Quien refute a Jesús y las palabras de Jesús y las ponga a un lado y no enseñe conforme a la sana enseñanza del Señor Jesucristo, Pablo dijo que está envanecido. Es un anticristo. Esto es un anticristo. Cierra el micrófono, hermano. Cierra el micrófono, ok. Entonces, en ese aspecto, lo que yo les estoy leyendo es no la forma de la gran tribulación, lo que hay que hacer para enfrentar esa gran tribulación, o antes o después. Yo quiero que usted me dé su opinión en base a Mateo, capítulo 24, 28, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Porque cuando el apóstol Pablo escribe 4:13, la venida del Señor en Tesalonicenses, él venía hablando de la santidad. Por lo demás, hermano, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conducir o agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De fornicación, por aquí hay uno que enseña que yo estoy sellado por el Espíritu Santo y yo estoy arriba de una mujer que no es mía y igualito yo me muero, viene Jesús y yo me voy. Y yo me voy. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que no andas en sobriedad. Y si te sorprende el Señor o la muerte en ese momento, te pierdes. Eso es lo que dice el texto. Es lo que dice la palabra de Jesús. Pero salvo siempre salvo. O en su defecto, que creemos que la salvación se pierde, pero no hemos entendido que tenemos que vivir en. ¿Cuál es la santidad? No es la santidad que enseña el hombre, es la santidad que enseña el texto. Habla de humildad, habla de mansedumbre, de benignidad, los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces usted ha visto aquí predicando a la gente del fruto del Espíritu Santo? Muy poco. Hermano Saez, y después le damos oportunidad, después que termine Saez, a Robertina, que nos visita, venezolana. Adelante, Saez. Saez. Sí, aquí estoy. Pues sí, Efimio, mira, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Y santidad es santidad. Entonces, por eso la palabra de Dios también dice que sea Dios santificándonos
en cuerpo, alma y espíritu, que santificarnos por completo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, Efimio, yo respeto la opinión de cada quien, ¿no? Pero yo estoy basado en la palabra de Dios, a donde si nosotros nos comportamos mal, yo creo que vamos, si todavía, fíjate lo que te voy a decir, Efimio, todavía, si todavía Jesús, si todavía vivimos cuando Jesús venga por su iglesia, pero nos estamos portando mal, entonces vamos a pasar por la gran tribulación, ¿sí? Pero si Jesús viene por su iglesia y nosotros estamos en santidad, no vamos a pasar por la gran tribulación, ¿sí? Pero ahora, vamos a poner esto. Si no estamos en santidad y Dios viene, nos pide cuentas o nos quita de esta tierra y no estamos en santidad, pues ni nos vamos a ir en el arrebatamiento, ni tampoco vamos a pasar por la gran tribulación, sino que directamente nuestra alma se habrá perdido, ¿sí? Directamente nuestra alma irá, como quien digo, con el chanclas, ¿sí? Entonces, sí es verdad que la santidad es muy importante, de hecho es algo muy esencial para que nosotros podamos ver la presencia de Dios, porque aún, Efimio, si tú y yo nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de que a veces nosotros queremos recibir revelación de la palabra de Dios, mas sin embargo hay veces se nos dificulta, pero vamos a hacernos un análisis profundo en nuestro corazón. ¿Por qué yo no puedo recibir la palabra de Dios? Porque la revelación de la palabra de Dios solamente la trae el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Recordemos que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para consolarnos y para guiarnos, y dijo Jesús, dice, y Él tomará de lo mío, y cuando digo que tomará de lo mío es porque lo que es del Padre, ¿sí? Me pertenece a mí también. Y dijo, y el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío. Entonces, ¿por qué hay veces nosotros no alcanzamos a recibir la revelación de la palabra de Dios? Porque no hay santidad en nuestro corazón. Hay veces hablamos cosas que la palabra de Dios no dice, ¿sí? En ocasiones hemos hablado cosas que la palabra de Dios no dice. Entonces, si nosotros no nos mantenemos santos ante la presencia de Dios, entonces no vamos a lograr ver la presencia de Dios ni en esta tierra, ni cuando nosotros partamos de esta tierra. Muchos, yo sé que muchos dicen, porque me lo han dicho, ay, nadie es santo. Sí, pero la palabra de Dios dice, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿sí? Entonces, si lo respaldamos otra vez con el versículo bíblico donde dice, sin santidad nadie verá al Señor, entonces quiere decir que la santidad literalmente debe de ser un compromiso de nosotros para con Dios, Efimio. Ajá. Entonces, si te das cuenta, Efimio, hace rato tú comentaste algo muy importante, de que a veces nos podemos poner a discutir, ¿sí? Y no digo a pelear, sino a discutir, como dijiste hace un rato, la Trinidad contra la unicidad y, en fin, temas que en lugar de que nos edifiquen, realmente nos hacen decaer, porque al final del día, muchos de nosotros, no digo todos, muchos de nosotros terminamos enojados con nuestro hermano porque nuestro hermano no cree lo que nosotros creemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Dios que todo aquel que se enoja con su hermano se convierte en homicida, y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Qué pasa si Jesús viene en ese momento, Efimio? ¿Qué pasa si viene en ese momento? Ya no nos fuimos. Anticristo, lo que mencionaste también hace un rato, Efimio, anticristo es todo aquel que fornica, ¿sí? Fornicar quiere decir vender, que se vende o que vende la palabra de Dios. Una pregunta a tu análisis. ¿Es santidad reprender al falso maestro, sí o no? Bueno, por eso te dije hace un ratito, depende cómo lo vas a reprender. Como por ejemplo, Jesús reprendió, vamos a hablar, a Pedro. Escúchame, otra vez la pregunta, Saed. Es un sí, un no, y después explicas el por qué. ¿Es pecado reprender a un falso maestro, sí o no? No es pecado, Efimio. Okay. Ahora, no es pecado, Efimio, siempre y cuando lo hagamos con sabiduría, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que te dije hace un rato, Efimio,
y espero que ¿Cuál nos sería, podamos cuál entender. sería el mecanismo para reprenderlo con sabiduría según el texto bíblico? Bueno, según el texto bíblico, por ejemplo, una reprensión con sabiduría. Vamos a poner un ejemplo entre tú y yo, Efimio. Vamos a suponer que yo te dijera, Efimio, ¿sabes qué? Nosotros sí vamos a pasar por la gran tribulación. Un ejemplo nada más, que yo te dijera eso. Y si tú eres sabio, Efimio, y has obtenido la sabiduría de Dios, que sé que la has obtenido, tú vas a venir y me vas a decir, mira, no voy a discutir contigo. Yo te pregunté, permití, porque tengo que dar la oportunidad a Robertina. Escucha bien. Si yo te pregunto a ti, que me expliques cómo se debe de corregir a través del texto bíblico, me tienes que nombrar primero que para reprender a un hermano se agotan 3 instancias. Primero, a solas, si tu hermano no te hace caso, busca testigos, y si no te hace caso los testigos, dele por la iglesia. Y cuarto, dele por gentil y publicano. Eso se llama aplicación progresiva de la fuerza. Jesús no te invitó a participar de pecados ajenos. Esto para con tu hermano, el que está cerca de ti, tu hermano en la fe o tu hermano carnal. Con respecto a los falsos maestros, el que reprendido después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha pervertido. Los que causan división después de una y otra amonestación, dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Como podrás ver, allí está legislado en el documento bíblico cuáles son los límites para reprender o no reprender. Segundo, después de haber revisado el testimonio de la ley en la palabra, tenemos que ir a los ejemplos, como Natán reprendió a David, como Samuel reprendió a Saúl, como Moisés reprendió a Coré, como Pablo reprendió a Pedro, y así vas a ir haciendo una lista de cotejos para valorar en qué momento tienes que aplicar una cosa y en qué momento tienes que aplicar la otra. Porque yo no puedo en santidad y en sobriedad, si yo no reprendo a un blasfemo que anda por aquí, que se llama el señor Dr. MacArthur, que escribió un libro hace 10 años y tiene 40 años blasfemando contra el Espíritu Santo y llevando al rebaño del Señor a convertirse de ovejas a blasfemos, a burladores, yo estoy obligado a denunciarlo. Entonces la santidad te lleva también a obligatoriamente en la sobriedad de reprender a que tengáis que reprender, cuestionar a que tenéis, haciendo un juicio de valor apropiado. Jesús dijo, juzgad con justos juicios. No dijo que no juzguemos. Jesús dijo que si yo tengo vigas en mis ojos, no debo de juzgar las pajas que tienen las demás. Primero saco la viga, pero si yo tengo pajita y otros tienen vigas, yo debo de intentar sacarle la viga para que le queden nomás las pajitas que yo tengo, que son las debilidades humanas. Tenemos que usar el texto, hermano Saed. Esto no es lo que yo crea, no es lo que usted dice, es lo que diga el texto bíblico, es lo que diga el testimonio bíblico, es lo que diga la palabra de Dios, el testimonio, porque si usted no tiene eso como base, irremediablemente no está fundado en una fe verdadera. Robertina, estamos hablando de la santidad necesaria para escapar de la gran tribulación. Dígame. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, como maracucha hablamos bien. Yo voy a empezar en decir lo que dice la palabra en Mateo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo le agregaría aquí, Dios, bueno, pero está ya más atrás, pero no recuerdo, o el día que vamos a morir. Nosotros tenemos que vivir un día a la vez, como la canción, como el himno ese que hay una cancioncita, un día a la vez, porque no sabemos. Podemos estar muy jóvenes, aunque yo estoy viejito. Yo tengo mis 72 años, pero tengo que velar un día a la vez. Hablando de eso, hermano, la Biblia nos dice en los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero el Señor también dice, sé santo como yo soy santo. Y yo me hacía una pregunta, Señor, sé santo como yo soy santo. El Señor no miente. Que como humanos podemos fallar,
si fallamos, que podemos airarnos, sí nos podemos airar. Hay muchos vamos a hablar de la cuestión de la tribulación. Yo quisiera saber si en estos momentos, como a veces como hemos pasado cosas difíciles, que se le esté muriendo un hijo, como ha sucedido, que han ido a las mujeres a pedir, por ejemplo, no aquí, no voy a decir Venezuela, esto lo estoy dando como un ejemplo porque sucedió hace muchos años, que la mujer con el hijo estaba pidiendo que le ayudaran, que trabajaba en la casa y que ella le trabajaba en la casa por un medicamento que necesitaba. Pero el que le llegaba le decía, tenés que acostarte conmigo. Tenés que acostarte conmigo. Un poquito de tribulación. Me veo yo de 15 años, cristiana, me estoy imaginando. Y llego, ayúdeme. No, pero tenés que ir y vender droga. Y tengo el hijo, ay, pero soy carne. Tendré la fortaleza y la santidad para pasar por esa gran tribulación que nos viene. Porque yo sí creo en el advenimiento, en el zarpazo, yo, y respeto a los demás. Pero dice aquí la Biblia, si nos vamos acá, las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¿Cómo tenemos que...? Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y por si acaso está oyendo uno que sea cristiano, pero vamos a ver más, los frutos del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, como humanos, pero día a día. Ya cuando uno se va a acostar, ya tiene que encomendar su alma a Dios y pedir perdón por si ha fallado, porque uno peca a veces sin querer, en un momento de ira, Señor, pero nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios, siempre lo he dicho, pero cuando uno comete una falta, inmediatamente el Espíritu Santo le hace sentir, esto no me agradó, Señor, pequé. Si pequé contra el vecino, voy y le pido perdón al vecino, y si pequé contra un hermano, pido perdón, o hago lo que no debo hacer. Hermano, hasta aquí les dejo. Dios les bendiga, les guarda. Creo en el advenimiento de Cristo. Estoy orando por uno que está por ahí, que ya sabe quién es, que lo quiero mucho en el amor del Señor. Podría ser, creo que hasta mi nieto. Y me despido en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Un abrazo. Dios me le bendiga. Igual. Gracias por su aporte. Muy bueno, muy bueno. Sana doctrina, sana doctrina. Vamos ahora con José. Después viene después viene el de abajo, que es la Biblia, y después Eliseo, y después Bastián. Adelante, José. José a la 1, José a las 2, José a las 3. Perdió el chance. Ahora viene la Biblia. Dime la Biblia. La Biblia a la 1. La Biblia a las 2. Lo que pasa es que tengo problemas con el micro. Discúlpenme. Dios me le bendiga y el Señor me les bendiga a todos los que me antecedieron. Yo sí los reconozco como mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que en diferentes denominaciones estamos, pero es un solo cuerpo en Cristo. Que Dios me los bendiga. ¿Pertenece a qué iglesia, hermano? A la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Dios me les bendiga. Oh, sí. Claro, es una sana doctrina, muy fuerte, pero muy rígido, pero muy bueno. Adelante, hermano, adelante. Dios me les bendiga, mi querido hermano. Yo sí lo reconozco. Amén. Porque es un solo cuerpo. Tengo entendido en la Biblia que dice que es un solo cuerpo en Cristo. Y amén. Sí, la santidad es primordial, y la santidad y la consagración de todos los hermanos en el cuerpo de Cristo. Una iglesia sin santidad es una iglesia que puede caer en muchos problemas y puede caer hasta en herejías, puede caer. Hoy en día hay muchos problemas en las doctrinas. Hay problemas en la doctrina en diferentes concilios, pero yo no soy quien para juzgar, la verdad. El que la juzga es Dios. Y sí se puede reprender, querido hermano. La palabra dice que
sé santo porque yo soy santo. Eso no me va a quitar la santidad si yo con mansedumbre puedo salir al paso a cualquier herejía que pueda salir al paso. Incluso, querido hermano, yo estuve hablando y yo pude, o sea, no yo, sino Dios, porque el que hace las cosas es Dios. En una oportunidad tuve un diálogo con una persona que es unicitaria y duramos meses hablando de la palabra de Dios y gracias a Dios esa persona se convierte al Señor, se bautiza y se viene para el movimiento misionero, se bautiza y entendiendo, pero estudiando la Biblia con mansedumbre, no con pleitos, con contienda que nosotros debemos hacer. En estos días estaba conversando con otro que era unicitario, querido hermano, y ese sí me dijo que yo era un hijo del diablo porque yo no tenía a Dios. Me dijo que no tenía a Dios, querido hermano, porque que tenía un Dios de 3 cabezas. Yo le dije que no, que yo tenía un solo Dios, ¿verdad? Y que tenía al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Yo lo confesé con mi boca. No, que si tú no confiesas a Jesús, que Jesús es nuestro Salvador, yo lo confesé. Si tú no te bautizas, porque hay unos que tienen que bautizarse en agua en el nombre de Jesús, como nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, le dije yo. No, no es así, tienes que bautizarte. No, hermano, usted vio el malhechor, ¿verdad? Que habla la Biblia, que no se bautizó en agua y fue salvo, le dije yo. Y el bautismo es en el nombre del Padre, como lo dice Mateo 28, querido hermano. Y sí se puede hacer, pero él se disgustó porque yo le dije en San Juan capítulo 20, 17, mi querido hermano, le dije que si Jesucristo era el Padre, como ellos dicen, Jesucristo es Dios. Pero si Jesucristo era el Padre, cuando María Magdalena se acerca en la tumba, Jesús resucitado en gloria, Jesús estaba resucitado en gloria y dice, se le aparece el Señor, ella estaba llorando, ¿dónde habían puesto a mi Señor? Y se le aparece y le dice el mismo Señor, no llores mujer, le dice, y lo ve y se da cuenta que es el rabí, que es el maestro. Y él le dice, no me toques, ¿verdad? En otros textos dice algo un poquito más diferente, pero es casi lo mismo. Y le dice, no me toques porque subo a mi Padre y a vuestro Dios y a mi Dios, diles a mis hermanos. Entonces, ¿cómo entonces me explica eso? Eso es el texto. Y otros textos en Juan 8:16, que dice que no soy yo solo, soy yo, mi Padre, dice el mismo Jesús, y muchos versículos bíblicos que nos habla. Pero no voy a extenderme tan largo, hermano, porque el texto es de la santidad. Y sí, debemos guardar, es muy importante, no solo la santidad y también que forma parte, porque la santidad forma parte también de consagración, de unos consagrarnos, ¿verdad? En la doctrina que hemos aprendido, una doctrina, sana doctrina, y congregarnos y guardados para Dios. Si bien en los nazareos, ¿verdad?, se apartaban para Dios y se guardaban para Dios en el Antiguo Testamento, nosotros somos ahora real sacerdocio de nuestro Señor y debemos guardarnos en todo eso, como usted dice. Es fuerte, pero no es con mis propios medios, sino con la obra del Espíritu Santo que está obrando en mi vida. Yo fui transformado. Y con respecto a esos que dicen que no hay dones espirituales, yo fui transformado, fui bautizado en el Espíritu Santo. Eso fue lo que me hizo cambiar mi vida, hermano. Hizo cambiar mi vida, me dio el don de lengua, me transformó y cambió mi vida para bien. ¿Cómo puedo decir yo que no están los dones de continuo? Entonces sería un Dios injusto que haría justicia para uno y para otro no, a dedo. Para eso, entonces el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo sería en vano, hermano, porque Amén. entonces Dios los escogería a dedo. Dios Amén. te bendiga, mi hermano, para no extenderme. Hermano, 3 minutos porque, hermanito, 3 minutos porque ya somos bastante para darle paso a otro. Hermano, y bueno, gracias, hermano. Bueno, yo tengo, ya creo que ya te pasaste los 3 minutos. Yo tengo muy buena apreciación de mi hermanos Movimiento Misionero Mundial. De hecho, aquí en Venezuela yo conocí un gran ministro que se separó de ellos por algunas cositas que no estuvo de acuerdo. Mi hermano Celso Romero era un predicador del Movimiento Misionero Mundial a nivel internacional. Fue para Holanda, Puerto Rico, para muchas partes. Un hermano venezolano muy usado por Dios. Bueno, vamos a dar la oportunidad a Bastián, que está por irse. Hermano Bastián, el tema es la santidad para no pasar la gran tribulación o para no desfallecer en la tribulación. Amén, pastor. Muchas gracias.
quería comentarles, quiero confesar algo. Yo pertenecía al movimiento misionero mundial durante 5 años. Ve. Miren, aquí tengo el instructivo de doctrina del movimiento misionero mundial de Luis M. Ortiz, que fue el fundador del movimiento misionero mundial. Por eso tengo una base dura y no soy continuista y no cesacionista, porque el Señor me habló a través del movimiento muchas veces y muchas profecías de ahí se cumplieron. Así que creo en el don de profecía, en el hablar en lenguas, la sanidad y todo lo que dice 1 Corintios 12. A ver, y ahí conocí a grandes siervos, conocí al pastor Gustavo Martínez, al pastor del Perú, ¿cómo se llama el pastor de Perú? Conocí al pastor José Soto, al pastor en Chile, a Gerardo Martínez, hartos siervos de Dios que han bien usado. Antiguamente también estaba ahí el pastor que está en Ecuador en estos momentos. ¿Cómo se llama? El pastor Eugenio Macías, no sé si lo conoce usted, pastor Efimio. Sí, lo conozco Eugenio. por las redes, lo conozco por las redes. Ok, son siervos bien usados, un poco extremos en ciertos puntos, pero son usados. Y eso no les quita Mira, que Dios los... ya entiendo de tu rigidez y disciplina, ¿viste? Sí, ahí vengo de la disciplina militar espiritual. Sí, son terribles, güey. Movimiento Misionero Mundial son terribles. Adelante, hermano, adelante, mi hermano Bastia, adelante. Ahí yo aprendí a predicar a todos lados. Por ejemplo, entraba a lugares complicados a predicar, pero ahí el Señor es el que va formándonos. Ahora, con respecto al tema, si la santidad es un requisito para poder escapar de la gran tribulación, a ver, yo no soy pretribulacionista, yo soy postribulacionista. Creo que el tema de la venida de Cristo con respecto a la gran tribulación no es un tema salvífico. El que niegue la venida de Cristo es anatema, pero aquel que crea que Cristo viene antes, después o durante, no creo que es un tema de condenar. Al contrario, yo puedo llamar fácilmente a un hermano que es pretribulacionista hermano y yo no lo voy a condenar porque cree que Cristo viene antes, que cree en un rapto secreto. Y si yo creo en el postribulacionismo, yo puedo tener argumentos bíblicos para aquello. Entonces, eso es importante. Yo lo que creo que el pueblo de Dios no va a vivir es la ira de Dios. La ira de Dios no es lo mismo que la gran tribulación. Lo que habla Tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, la ira de Dios no es lo mismo que la ira de Satanás. La ira de Satanás que se encuentra en Apocalipsis 12, que es la gran tribulación cuando es enviado a la tierra, es desechado por el arcángel Miguel a la tierra, comienza el periodo de tribulación, porque le queda poco tiempo. Entonces, eso es lo que conocemos como gran tribulación desde la perspectiva que yo le interpreto y no necesariamente la iglesia tiene que arrancar de eso. Puede ser guardado un remanente, como la iglesia de Filadelfia. Fue guardada, pero ser guardado no es sinónimo de arrebatamiento. Pero lo que la iglesia no va a vivir es la ira de Dios, que son las copas de la ira, el gran día y temible del Señor. Eso es lo que no vivirá la iglesia. Y sí es un requisito fundamental la santidad, porque sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Así que sí es un requisito esencial para poder irse en el arrebatamiento. Amén. Amén, amén. Muy buena, Bastia, muy buena. Qué bueno conocer esos antecedentes, ¿no? Porque, bueno, yo me alegraba mucho, recién convertido, venía mi hermano Celso del Movimiento Misionero Mundial y ese hombre daba unos mensajes, hermanos, llenos de fuego, hermano. Tremendo, tremendo. Muy gente de Dios, gente de oración, de lectura, de búsqueda. Sí, el tema es basándonos en el Mateo capítulo 24 y Primera Tesalonicenses habla de la venida. No estamos hablando de las condiciones, ni la forma, ni del proceso de la venida, sino qué debemos de hacer nosotros para guardarnos para ese evento, sea de la óptica como la dice Bastian o la óptica como la presento yo. Yo creo que yo no voy a vivir esa gran tribulación, que yo voy a ser arrebatado, como enseñaba Gigi Ávila y otros más por allí. Pero ese no es el tema, ¿no? El tema es cuáles son los elementos de santidad que deben de permanecer en nosotros para que ese día no nos sorprenda dormidos en ese aspecto. Bueno, viene ahora Biblia, después de Biblia viene Eliseo y después viene JMA y después Fernando. Adelante, Biblia. Biblia a la una. Listo, gracias hermano, muchas bendiciones. Primero, quizás un poquito entender el sistema, la base hermenéutica que utilizo, Mateo 24, estaría para el milenio, ¿ya? El versículo que se está utilizando, toda esa sección. Yo soy pretribulacionalista, ¿no? Entonces, pretribulacional. Ahora,
en ese concepto quiero utilizar un poquito acerca de la santidad. La santidad, el significado mismo, en el hebreo está como kadosh, significa cortar. Y en el Nuevo Testamento está como el agios, ¿no? Agios, ese es santidad. Ahora, santidad en el Nuevo Testamento tiene que ver con separación. Ahora, ¿por qué aclaro esos términos? ¿Por qué? Porque hay una santidad que es como, en otras palabras, Pablo escribe casi en todas las cartas a los santos, ¿no? A los santos de Corintio, a los santos de Tesalonicense, a los santos. Entonces, utiliza el término que aparece agios, ¿no? El mismo término. Ahora, ¿los hermanos verdaderamente, los corintios, eran santos? No eran santos. O sea, desde una perspectiva humana, no lo eran santos. Pero él dice a los santos. Esa santidad estaba en Cristo. Yo soy santo, en otras palabras, posicionalmente, en Cristo soy santo. En realidad, todos los cristianos, los hijos de Dios, son santos. Yo puedo tener ese privilegio de decir, yo verdaderamente soy santo en Cristo. Pero en mi propia carne no soy santo. Ahora, en mi propia carne no soy santo. Por eso el término que se utiliza más adelante, que puedo leer, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tiene mucha conexión. No es que yo, sino Dios os santifique. Es una obra directamente de Dios. O sea, la santidad que vivimos el diario, día a día, no es que la que nos salva. Cuando está hablando sin santidad, nadie verá a Dios. Está hablando de la santidad posesional. Un hijo de Dios, uno que fue nacido espiritualmente, ya pertenece o ya tiene esa santidad. Adelante. Bueno, hermano, mira. Yo te cité los dos textos, quizás no me hice bien la pregunta. Mateo capítulo 24 está la venida del Señor Jesús desde el versículo 29 al 51. Allí hay varios elementos que el Señor Jesús mandó hacer para poder estar preparados. De hecho, hay una parte que dice: bienaventurado cuando el Señor venga lo halle haciendo así. Las palabras que usó Pablo acá, Jesús, las usó Pablo en el capítulo 4. También, igualita, ladrón. Utilizó esa misma expectativa. Lo que yo estoy preguntando es, en base a ese documento, porque me acabáis de hacer una explicación teológica, pero no al texto. Y ese es el problema. ¿Cuál sería el versículo? Bueno, estamos hablando de los versículos, todo el capítulo 4 de Tesalonicense, pero para ser específico, para que entendáis la correlación a las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo, y la correlación de las palabras de Pablo, dice acá: cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de cinta, y no escaparán. Dicen, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Ahí habla. Y tú me lo tienes que concatenar con las palabras sinergistas que el Señor no habló en el capítulo 24, porque lo que Pablo está narrando allá es lo mismo que dijo el Señor en el capítulo 24, que dijo, dice así, dice, porque como en los días del diluvio estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró al arca y no entendieron. Allá dice que no escaparon, aquí dice no entendieron. Se los llevó, así también será la venida del Señor. Y comienza a hablar Jesucristo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Vela,
después, porque no sabéis la hora que ha de venir. Pero sabed que si el padre de familia supiera a la hora que el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¡estad preparados! Dice de una preparación. Entonces, usted va a leer eso, ¿verdad? Me va a buscar las palabras que reclama el texto, no tu explicación teológica tomada de un libro, no. Vamos a tomarla, las palabras textuales, porque de esa manera es que se saca el error de tanta basura teológica que tienen por aquí muchas personas que prefieren el comentario de Mateo Henry, el comentario de Francisco de la Cueva, pero vamos a irnos al texto, papi, para que no seamos simples reflejos de las opiniones de los demás. Vayamos al texto, como dice, ahí se le doy razón a Charles Hodge. En aquel día, Dios no te va a decir, por cuanto no obedeciste a lo que decía tu iglesia y a tu concilio, pasaos para allá. No, es las palabras que él dejó escritas. Las palabras al texto, hermano. El grave problema que hay por aquí es que han ido más a la organización, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los reformados, de los católicos, de los bautistas, que al texto. Es al texto que tenemos que hacerle caso, es al texto que tenemos que mirar. ¿Me expliqué, hermanito? Amén. Ya, sigo, ya, está bien, ya me voy al versículo. Ya, entiendo que usted también es pretribulacional, ¿no? Entonces, ahora, el versículo... No, ya va. Mira, la postura mía es, ¿qué santidad reclama el texto? ¿Qué práctica reclama el texto? ¿Qué obediencia reclama el texto? Seas que te vayas en el rapto, como creo yo, o sea, que creas que vas a pasar por la gran tribulación, que son las dos propuestas más corrientes. Yo no estoy discutiendo cuál de estas dos interpretaciones es mejor, no. Yo estoy afirmando lo que el texto afirma que debes de hacer, o para superar esa gran tribulación que tú dices que vas a pasar, o para yo escapar de la que digo que voy a escapar. No es relevante, es lo que diga el texto que hay que estar haciendo para que venzas la gran tribulación, sea en el punto que sea. No estoy discutiendo el punto. Adelante. Bien. El capítulo 24, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y sigue. El versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y más adelante, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual la ha habido desde el principio, nunca la ha habido desde el principio hasta ahora, ni la habrá. Ahora, el versículo 29, ¿sabe a dónde quiero llegar? Pasa que los versículos que usted acaba de leer, de Noé, la ilustración, no es antes del arrebatamiento, es después del versículo. ¿Por qué? Porque el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, o sea, ya la tribulación pasó. ¿Y cómo fue la tribulación? El versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida. Ese es donde la iglesia fue. Estás naufragando en la pregunta. Escucha bien. El apóstol Pablo en la carta le está diciendo a la iglesia que estaba presente cómo se tenía que portar los tesalonicenses en ese momento. No estamos discutiendo, si tú analizas la carta, ¿por qué se escribió la carta tesalonicense? Porque era una iglesia que necesitaba, una iglesia verdadera que necesitaba orientación. ¿Qué le dijo Pablo a esa iglesia que tenía que estar haciendo en ese momento? Si empezás en el 4, habla de santificación. Dice acá, ya sabéis, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí habla de ser sobrios, que no durmamos, que es lo mismo que viene diciendo Jesús allá. Entonces, yo no quiero entrar en debate, sino para el aquí y el ahora. En esta carta hay un aquí y una hora en la cual tú debes estar ejecutando lo que Pablo te está diciendo. Mira lo que dice Pablo.
porque tienes que leer el contexto de todo. El capítulo 4 comienza en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Te está diciendo que eres tú y que soy yo, que tenemos que conducirnos para agradar más y más. ¿En qué área? No está diciendo de la santificación que nosotros nos compramos, que es la santificación que Jesús nos regala una vez que aceptamos. Es la vida cristiana que tú tienes que ejercitar día a día, hermano. Y ves, dice, porque ya sabéis las instrucciones que dimos del Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Quién se tiene que apartar? ¿Dios te aparta o tú te apartas? Entonces, si tú sigues el hilo del pensamiento, leyendo, vas a caer en la venida del Señor y Pablo comienza y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Se lo está diciendo a una iglesia santa que está en la tierra. Y dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los leones de la mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, presente, hoy, ahorita, tú, yo, no estemos en tiniebla. Dice, no estemos en tiniebla, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Entonces, no introduzcas el plan escatológico, que no quiero discutirlo. Está hablando del plan de santificación que tú tienes que hacer hoy. Para aquel momento era como para ellos inminente, ahora es para nosotros inminente. ¿Qué parte no entendí? Pasa que, hermano, lo que yo quería hacer es definir que hay santificación posesional y santificación progresiva. No, esas definiciones teológicas no me dicen nada. El texto es el que me dice. Esas definiciones teológicas te las metió un libro filosófico y ahora el texto te es oscuro. Entonces, hermano, mira, aquí me dice sencillito. ¿Qué parte no entiende? ¿Qué parte no entiende? ¿Necesitas que alguien te diga esos términos sofisticados a decir que aquí Pablo te está mandando a santificarte hoy? ¿Cómo es el hoy de aquellos, el hoy de nosotros? Y darle un término sofisticado cuando Pablo te está diciendo aquí, mas vosotros, hermanos, no andéis en tiniebla. No andéis en tiniebla. ¿Eres tú? No andéis y punto. No andéis. No andéis. Está en tu potestad, en tu libre albedrío. No andéis en tiniebla. No andéis. Punto. Entonces no me vengas a definir. No, defíneme el texto, hermano, el texto. Porque si tú no defines el texto, vas a seguir repitiendo como lorito sofisma, inferencia, silogismo, y siempre el texto va a ser el último que va a apoyar lo que tú estás diciendo porque le has entendido. Es a un libro teológico. No, hermano, acostúmbrate a leer el texto. No refutes el texto. El texto se lee y se explica. Así. Leo el versículo de la santificación posesional. Dice, Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. No estáis leyendo el texto que te estoy... Es el texto, no te me vayas para otro texto. Estás haciendo la falacia del saltamonte. Vamos a darle la oportunidad, prepárate mejor. Me vas a hacer comentarios al texto. No te voy a permitir que me hagas un comentario de un silogismo, de un sofisma, de una teoría. No, me vas a leer el texto y línea por línea me le vas a dar una explicación de lo que dice la palabrita. Porque si no... ¿Me entiendes? Si no me le das la explicación a las palabras, cada una de ellas en su definición gramatical, normal, natural, sin ningún lente de la Reforma, sin ningún lente de los testigos de Jehová, sin ningún lente de los católicos, de nadie, el lente tuyo y de la palabra. Así es que se interpreta la Biblia. Vamos a dar la oportunidad a mientras te preparas, porque no me has entendido bien. Vamos a dar aquí le toca. ¿Quién llegó primero? Háblame.
Señor Efimio, ¿cómo está? Creo que me toca a mí. Le toca a Dunamo, Dunamo, adelante. Muy buenos días, Efimio, bendiciones. ¿Cómo está todo? En victoria. Amén, amén. Pues mira, un pacto ya ratificado, no se le puede hacer cambios, ¿verdad? Entonces, en este pacto ya Dios hizo su parte y ahora pues nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y la nuestra es, todo esto comienza, como yo te he dicho anteriormente, en 2 de Corintios. Cuando uno nace de nuevo, y en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, la escritura dice que de modo, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Ves? Al momento de nacer de nuevo, hubo esa separación. Como usted ha dicho anteriormente, que es lo de la santidad, la piedad, hubo esa separación. Ahora, la pregunta a las personas que piensan que naciste de nuevo y puedes hacer lo que te da la gana, es simple. El apóstol Pablo especifica, dice, de modo, para ahí un momento. La palabra modo significa de manera. Si o estás o no estás. Si estás, entonces las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. El versículo 21 dice que el que no conoció pecado se hizo pecado y nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, esta misma persona que nosotros creímos, que es Dios, y le creímos que Jesús murió por nosotros y lo confesamos y nos hizo nacer de nuevo, nos enderezó, porque eso es exactamente lo que significa la palabra justicia. Él te enderezó. Ahora, yo estoy viendo que están hablando del fruto del Espíritu, Pastor Efimio, y no van al versículo 1 y 2 de Gálatas capítulo 5, porque ahí está la hermenéutica tan importante para usarla. Estad pues firmes en la libertad que con Cristo, aunque Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Ves? Entonces, yo tengo aquí una Biblia en inglés también que tiene dos versiones. Una es la amplificada, que me gusta muchísimo. Dice aquí que si nosotros fuimos libres en Cristo, o que Cristo nos libró completamente del pecado. Eso es lo que exactamente dice. O sea, entonces, pero no le hable de Jesús a estos sujetos, porque estos son del diablo, Jehová, Satanás. Se cree. Wow. Tú sabes, hermano, siempre los demonios andan por ahí. Dale, hermano. Mira, hermano Dunamo, ve, yo no me expliqué bien. Yo estoy hablando de la santidad para escapar de la gran tribulación. Estoy tomando los textos, Mateo capítulo 24, y estoy invitando a la gente a que lean los textos, capítulo 24 del 38 al 51, que va en paralelo con los capítulo 4 del 1 Tesalonicenses del 13 al 11. Y les estoy pidiendo, por favor, que me interpreten la santidad reclamada por el texto. Por eso es que no le acepté al muchacho que me comience a definir términos teológicos, filosóficos, porque yo sé que él viene formado en esos institutos de mala muerte, porque son de mala muerte, que enseñan a hacer silogismos, falacias, silogismos y falacias y sofismas, en vez de enseñar al texto. El propósito de mi canal es enseñarles a ustedes a ir al texto, a reclamar lo que está en el texto. Ese día, cuando vamos a ser juzgados por Jesús, Jesús te va a reclamar no lo por lo que diga William Branham, lo que diga Fernando, lo que diga el texto. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer, hermano Dunamo? Para no entrar y dispersar el like, es leer esos capítulos y que ustedes me digan qué santidad está reclamando Jesús en el capítulo 24 de los versículos que les dije, qué santidad está reclamando Pablo en concordancia, porque son dos cosas, dos versículos en paralelo. Este que lo habla Jesús exactamente y este
de forma casi igual lo habla Pablo. Eso se llama en hermenéutica análisis de ideas en paralelo, análisis de enseñanzas en paralelo, análisis de versículos de oro en paralelo. Esa es una de las herramientas dentro de las 5 reglas de interpretación definidas por el gran doctor Enrique Lang. Así, tiene que ser así siempre. Tan. Estudiar cada capítulo, estudiar cada pasaje en paralelo es lo que nos va a dar la oportunidad a estar sembrado en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se refuta, la palabra de Dios se acepta, el texto se acepta y se obedece y punto, se analiza y punto. Entonces no quiero que se me dispersen por los lados, por la rama. Son esos versículos que me lo tienen que leer, ver allí, permitir que sus ojitos vean el reclamo que está haciendo el Espíritu Santo para que hoy, sea que van a pasar la tribulación o sea de los que no van a pasar, como es el caso mío, que yo me voy en el rapto porque eso es lo que yo creo, pero para yo ver eso tengo que estar en santidad. Para que los hermanos soporten la prueba que dice que van a pasar la gran tribulación, tienen que estar de igual manera, de la misma forma, preparados. No estamos discutiendo, ¿verdad?, el marco, sino el fondo del asunto, que es la verdadera santidad. ¿Me expliqué, mi hermano Dunam? Sí, claro. A lo mejor fue que yo entré un poquito más tarde y cuando yo estaba escuchándote, como estaban hablando del tema de la santidad, yo escuché también a Robertina hablando de Gálatas capítulo 5 y entonces yo dije, pues déjame subir un poquito y a opinar en esa área porque yo totalmente creo en caminar en el fruto del Espíritu. Yo creo que tenemos que ser responsables de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es que solamente Dios hizo, como la gente que cree salvo, siempre salvo, o Jesucristo hizo todo y ya se acabó y aquí ya estamos en el bote, como quien dice por ahí, y no hay nada que hacer. Primero que hay que educarse en la Biblia, hay que educarse en la palabra, pero no simplemente educarse, pero hay que vivirla, ¿ves? Entonces, yo sí creo en que nos vamos antes de la tribulación. Yo estoy totalmente... lo creo. No creo que Jesucristo, siendo el marido de la iglesia o de la novia, va a permitir, como nosotros los hombres que estamos casados, yo no permitiría que a mi mujer le pasara algo malo. De hecho, si tuviera que darle un riñón, un pulmón o dar mi vida por ella, yo lo daría si alguien atacara a mi esposa, ¿ves? Y de esa forma Jesucristo también lo haría, ¿ves? Pero dale, te voy a... Okay, Juan, adelante, Juan. Adelante. Bueno, como buen evangelista levanto mi voz y exhorto al amado Efimio. Subí primero hace 1 hora y prefirió a Bastian. Después lo pasó a JMA. Y JMA no dijo nada, por eso subió un demonio a hablar y decir, por favor, le tocaba a Juan. ¿Por qué desordenan el orden del Señor? Juan, yo pregunté a quién le toca y nadie me contestó porque a mí se me había olvidado, hermano. Yo había preguntado, hermano Juan, yo había preguntado a quién le toca, nadie me respondió, entonces, porque yo no recordaba, hermano. Oye, Juan, pero no digas que yo no dije nada, porque cuando yo comencé a hablar de la Biblia, de 2 Corintios capítulo 5, y después de Gálatas capítulo 5, verso 1, subió el diabólico ese. Por eso yo sé. Pero no te me cago. Juan, ¿qué me tenés que decir de los capítulos que te dije y de la santidad reclamada al texto? Vale, somos seres humanos. Vámonos a Lucas, capítulo 21. Hablando de las señales antes del fin. Pero ¿qué es ¿por qué? Hey, Juan, ya va. ¿Por qué te me vas para otros versículos si estoy diciendo que es Mateo, capítulo 24, y primera de Tesalonicenses, capítulo 4? Estoy diciendo que son esos versículos que me tienen que analizar. ¿Qué santidad reclama allí? ¿Por qué te me vas por otro lado, hermano? No cometas el mismo error de Dunamo. Es que capítulo 24 es el mismo que capítulo 21, pero está bien, vamos al 24, no hay problema. No te me molestes, Efimio, por favor. No, claro que sí me molesto. No suban, no suban a este blasfemo, no me suban al blasfemo, no. ¿Quién hizo eso, fe? Ya, no. ¿Qué versículo era, Efimio? ¿24 cuánto? 24. Un momentico, ya va. A los moradores, por favor. A una persona que venga a blasfemar, no, yo no acepto eso. A Alexi le acaban de cerrar una cuenta, a Dunamo le acaban. Hermano, eso es blasfemo, lo que hace es dañar. Lo que pasa es que el sistema a veces
cuando está disponible, manda las invitaciones. Yo me he dado cuenta porque yo ni estoy en ningún live y a cada rato me llegan invitaciones y no entro. Yo creo que es el software, el programa de TikTok. No, hermano, no es eso. Tú puedes ser invitado. Lo que está diciendo Efimio, ¿quién lo subió a la plataforma? Aquí arriba donde estamos nosotros. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Efimio a mí me ha dado autoridad también, pero no subo a nadie porque voy discerniendo en el espíritu quiénes pueden subir y quiénes no. Así de sencillo. Si yo sé que alguien es blasfemo, malcriado, boca sucia, no lo subo, le malogra el ahí a Efimio. Así de sencillo. Así que pido perdón. Gente que me puede, mira, si aquí, ahí está Alejandro, ahí está pidiendo, mira, si a mí aquí se me sube Selvi y Selvi es respetuoso, yo los dejo que esté allí. Si me sube mi hermano Fernando, que es contrario a muchas cosas que yo enseño, y es respetuoso, yo lo dejo allí. Y si vamos a analizar un punto, lo analizamos con respeto. Pero si viene con blasfemia, con insulto, con ataque a jóvenes, ¿quién es usted? Usted que no, para abajo. Oye, Efimio, pero el problema que le pasó a Alexis fue que se puso a dejar a José Torres, a Dalila y a esa gente hablando de cosas sexuales. Y me subieron a mí y yo se lo dije a Alexis. Efimio te lo dijo, yo te lo dije. Ya lo que has hecho de tu live es una basura de gente sucia. Y había muchos cristianos diciéndole que subieron y le dijeron, todos los cristianos reales sálganse de aquí, todos los cristianos reales sálganse de aquí, que esto es una perdición. Y él me mandó a mí 8 invitaciones después que ya yo había hablado de la palabra y le dije, ¿sabes qué? No me mandes invitaciones más, que no voy a subir con tanta suciedad satánica que están diciendo ahí de que Jesucristo metiéndose con un chorro de mujeres y tú lo estás permitiendo. ¿Ves? Entonces eso fue lo que le pasó a él, que probablemente todos estos cristianos reportaron esa cuenta de él y se la cerraron. Claro, no, por eso no, yo no permito aquí blasfemo, el blasfemo que venga para afuera, para abajo. Adelante, Juan, adelante. Ok, dame el versículo del 24, Efimio. Mira, tenéis para jugar desde 24, 37 al 51, ahí está. 24 desde el 37 al 51. Tenéis para jugar desde el capítulo 4, versículo 1 hasta, el capítulo 4, 5, versículo 11 de Primera Tesalonicenses, donde habla de la venida del Señor. Estos dos están en paralelo en enseñanza. Juan. Claro, está en paralelo. Tú me dices por Tesalonicenses 4 del 13 al 17, ¿cierto? ¿También? Sí, lo que pasa es que empieza, el llamado de santidad empieza en el capítulo 4, pasa, el capítulo 4 cubre parte de lo que la Sociedad Bíblica Unida separó, que no debería de separarse, debería de leerse completo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, 11, porque es un mismo tema. ¿Me expliqué? Claro. Acá está hablando el 24 con los versículos que tú estás dando también de una vida desordenada, pues, ¿no? Si empezamos del 37 en Mateo 24, pues está hablando de que, ¿cómo te explico? Como dijo Jesús, ¿no? O sea, como subió hace rato este hombre y comenzó a hablar de tonterías. Entonces, la Biblia nos enseña que se puede discernir, se puede comprobar quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Entonces aquí está hablando muy claramente de que no sea como Noé, ¿no? Porque para entrar nosotros al arca, que es nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor, pues tenemos que andar como Él anduvo, como dice Pablo. Y tenemos que siempre nosotros guardar nuestro corazón. La santidad es eso, separarnos para Dios en lo que pensamos, en lo que decimos, cómo hablamos y cómo nos conducimos. Por eso que capítulo 24, que está hablando de las señales antes del fin, y por eso que quería llegar también a Lucas, que podía acompañarlo, también Efimio, en el 21, que habla también lo mismo, que dice que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Entonces, a ese versículo quería ir, Efimio, pero no te preocupes, Efimio, tú sabes que nosotros amamos al Señor y eso es lo más importante. Entonces, nosotros lo que tenemos siempre es guardar nuestro corazón. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas? Y si ustedes se dan cuenta, Pablo, lleno del Espíritu Santo, él dice que el Espíritu Santo more
en vuestros corazones. Y yo decía así en son de, ¿no? En son de también no sé, de alegrarme. Y decía, Señor, ¿por qué no bajó a nuestro cerebro, que es el único órgano que no puede ser trasplantado? ¿Por qué no subió pues al pulmón con el cual respiramos? ¿Por qué no al riñón que limpia la sangre, no? ¿Por qué nuestro corazón? Porque el corazón es perverso, engañoso. Por eso Pablo, lleno del Espíritu Santo, él dice, es necesario que more en vuestros corazones para poder ser personas diferentes. Cristo dijo en Mateo 15, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque del corazón salen los adulterios y fornicaciones. Y hace una lista de pecados interminables. Hay bastantes pecados que el corazón, por ser engañoso, caemos. Entonces, la santidad parte de allí. Que tú le permitas al Espíritu Santo morar en tu corazón y que cada cosa que pienses, hagas, caminas, aún para tomarte un vaso de agua, te acuerdes de tu Creador. Eso es ser separado para el Señor. Y poder ser tenidos de dignos de no pasar por lo que vendrá, ¿no? Así que la santidad es muy hermosa, hermanos. Yo, la verdad, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es que tú te creas mejor que nadie, eso no es verdad. La santidad es que tú reconozcas cada día, cuando abres tus ojitos, que Dios te ama, es tu Creador, y lo único que quiere es lo mejor para ti. Bendiciones. Amén, amén. Voy a hacer un repaso rápido para que ustedes vean todas las cosas que yo veo aquí que reclama de santidad. Primero dice, más como en los días de Noé será. Porque en los días de Noé, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué es? ¿Que eso era malo? No, era malo cualquier tipo de actividad de la vida rutinaria que primero no ponga a Dios. Allí habla de los entretenimientos. Miren, y no entendieron el pecado de no querer entender. Dice, velá. Mira lo que dice, hay que velar. Es lo que dijo hermano Juan. Velá y orá en todo tiempo. Dice, por tanto también vosotros está preparados. Habla de una preparación. No es como decía el muchacho que es una santidad de que Dios me la puso porque acepté a Cristo y ya. No, hay que estar preparados. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le halle haciendo así. ¿Cuál es el así de Jesús? Sermón del Monte. Cualquiera que escuche esta palabra y las hace así. ¿Cuál? Dice, el siervo malo dice, mi Señor tarda en venir. Impaciencia. Comenzar a golpear obras de la carne, insultos, como llegó este muchacho aquí a insultar, aún a comer, que es glotonería, exceso, falta de sobriedad, beber, aquí está, por eso que yo predico en contra hasta de una cerveza que es malo. Vendrá el Señor, el siervo, en el día que no espera. Ahora, la santidad no solamente es bonita, mira lo que pasa si no la tienes. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pablo habla sobre que estemos sobrios. Mira lo que dice Pablo. Si no velemos, la misma palabra que Jesús usó, y seamos sobrios, lo mismo que Jesús enseñó en cuanto a los excesos. Por eso que existe un paralelismo exacto entre las palabras de Jesús y las palabras de Pablo. Eso se llama homologación. Ejemplo de enseñanza en paralelo, ejemplo de enseñanza de ideas, de versículos en paralelo, repetición, la suma de la palabra es la verdad, mandamiento tras mandamiento, mandamiento de Jesús, mandamiento de Pablo, mandato de Jesús, mandato de Pablo, un poquito de Jesús, un poquito de Pablo, un renglón de Jesús, otro renglón de Pablo, una línea de Jesús, otra línea de Pablo, un poquito de Jesús, un poquito de Pablo. Eso es hermenéutica. Adelante, Fernando. Fernando. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, hermano.
Oye, ¿cuál es el tema en sí? Porque conversan de muchas cosas, muchos temas. Bueno, lo he explicado varias veces, Fernando. Primero, los 2 versículos, tú me tienes que buscar la santidad reclamada por Jesucristo y por Pablo para no enfrentar la gran tribulación. O sea, que tú creas que vas a pasar por la gran tribulación, te vas a tener que vencer en la gran tribulación. O creas como yo, que el Señor nos va a llevar y nos va a escapar de la gran tribulación. Para las 2 cosas, el texto reclama cuáles son la santidad, cuáles son las acciones, cuál es la dinámica que Pablo y Jesús establecen para que tú tienes que practicarlo a diario, ¿verdad? ¿Cuál es la sinergia? Porque estamos luchando en contra de la predicación de las 5 vírgenes imprudentes. ¿Ya me expliqué? Sí, sí. Bueno, la verdad de las cosas es que estamos llamados, ¿cierto?, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso trae una santificación en el área física y emocional, espiritual. Pero no obstante hay una demanda mayor. Hay una demanda mayor, Efimio. Y esa demanda mayor es la santificación con la palabra de verdad. Recordemos que Jesucristo dijo: Padre, santifícalo con tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hay un misterio encerrado en la Escritura, así como también se encuentra en el orden levítico en cuanto a la ley. Había una sangre que tenía que ser derramada, 7 sangres tenían que ser derramadas, ¿cierto?, en el velo. Y esa sangre de Jesucristo es derramada a nosotros por la locura de la predicación, recordando que el apóstol Pablo dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Entonces hay un rociamiento espiritual por la palabra de verdad, y Dios reconoce solo esa sangre, no una doctrina falsa. Entonces, a menos que recibamos la palabra de verdad, no hay una santificación realmente aceptada por Dios, porque nuestra santificación viene por la palabra de verdad, así como nuestro nacimiento espiritual. Te dejo en eso para que, no sé si sirva de algo, lo puedan desglosar. Gracias, Efimio. Ok, bueno, un abrazo. De todas formas, lo que yo estoy pidiendo es que me vayan a los textos que ya les acabo de poner. Mateo capítulo 24, ya les dije cuáles son los versículos. Allí en lo que Jesús dice y Pablo dice, ¿qué santidad está reclamando el texto? ¿Verdad? Y se me van por las ramas. Fernando también se me fue por las ramas. No me fue a los textos, no me explicó ninguno de los textos. Tomé el ejemplo de hacerlo yo para que entendieran qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy tratando de hacer? Intentando quitar los ruidos que ustedes traen de pensamientos contrarios a lo que diga el texto y llevarlos a la pulcritud, a la sencillez del texto, porque es lo que Dios les va a reclamar en aquel día. No le va a reclamar lo que opinaba Fernando, Fimio. Le va a reclamar es el texto que él dejó establecido. Mis palabras os juzgarán. Estoy tratando de que ustedes hagan exámenes al texto hilativo. Eso se llama textual hilativo. Hilo por hilo, versículo por versículo, palabra por palabra, capítulo por capítulo. Eso se llama exégesis, interpretarlo al texto. ¿Qué había allá? ¿Por qué se escribió? ¿En qué momento se escribió? Y después cómo se aplica en santidad para nosotros. Tratando de evadir la responsabilidad de entrar en controversia con aquellos que dicen que unos se van a quedar para la gran tribulación y otros no, no es el tema en discusión. El tema en discusión, la santidad, la obediencia, la consagración, el velar, la dedicación, de qué tenemos que atenernos para abrazar esa promesa. Entonces, ¿a quién le corresponde ahora? Creo que le corresponde a Pito. ¡Pito! Adelante, Pito. Saludos. Saludos, hermano. Dios le bendiga. Amén. Sí, acabo de entrar y entonces estaba apenas escuchando casi ahora. Entonces, me disculpa, ¿verdad? El tema era
Estamos hablando de la santidad que reclama Jesucristo en Mateo capítulo 24. Gracias, Simio. Me retiro que me ocupé. Gracias. Que tenga buen día. Ok. Ya estamos casi terminando el live. Vamos a dejar a José y después a Robertina y nos vamos, que tengo que salir. Adelante, José. José, Movimiento Misionero Mundial. Adelante, adelante, mi hermano. Dios les bendiga. Estaba atento allí, hermano, a lo que estaban hablando y lo que estaba... Prácticamente, querido hermano, Dios nos habla a través del apóstol Pablo en la primera carta, ¿verdad?, de Tesalonicenses, capítulo 4, nos está hablando y nos está dando una advertencia, ¿verdad?, para que seamos exhortados, porque él dice, por lo demás, hermano, estoy leyendo el texto, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conducíos y agradando a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y ahí sigue el versículo diciendo de fornicación, adulterio, borrachera, ira, contienda, enojo, todas estas cosas que estaba presentando problemas doctrinales las iglesias de Corintios, las iglesias, mayormente las iglesias, y el Señor, y fíjese acá en el versículo 2, ¿verdad?, del capítulo 4, que nos habla y nos da unas instrucciones que no son instrucciones del apóstol Pablo. Pablo lo habla, pero son instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dio, ¿verdad?, para la guardada, ¿verdad?, irreprensiblemente de la venida del Señor. Nos habla. Y ahí también, querido hermano, tenemos también en el mensaje a las siete iglesias, ¿verdad?, de las iglesias tibias, iglesias que ahora hay muchas iglesias tibias que no están. ¿Qué es una iglesia tibia? Una iglesia que no está en el fuego de la palabra de Dios, no está en la búsqueda, la consagración al Señor, no está una iglesia que no está velando, una iglesia que no está orando, una iglesia que no está instruyéndose en la palabra de Dios, sino en pura falacia, en doctrinas que no de otros concilios, o como lo diría, de concilios anteriores, que si bien se pueden estudiar, pero lo más apegado a los textos bíblicos es la Sagrada Escritura, que volvamos otra vez nuevamente a la Sagrada Escritura. Y si vemos el versículo que nos da esa respuesta, dice que el Señor mismo nos llevará, aunque esa obra de santidad la lleva el Espíritu Santo, que es otra cosa, pero el apóstol Pablo en el mismo texto, pero en el capítulo 3, versículo 11, nos dice así, dice en el capítulo 11, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, dice, y el Señor os haga crecer en abundancia, en amor unos para con nosotros y para con todos, como también lo haremos nosotros para con vosotros, para que sean afirmadas vuestros corazones irreprensiblemente en santidad delante de Dios, nuestro Padre venir, Jesucristo Santo. O sea, nosotros, ¿verdad?, en la consagración, en la edición, los unos a los otros, ¿verdad? Eso es lo que el texto nos está diciendo. En condición, porque es una condición, hermano, una condición para nosotros poder alcanzar, ya la alcanzamos, la santidad la tenemos, pero para podernos consagrar, quedarnos en la consagración irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, hermano, querido hermano. Gracias por la participación. Muy bueno, hermano. Así es. No podemos descuidarnos. El problema es que este calvinismo monergista, maniqueo, neoplatónico, estoico, que vienen enseñando estos calvinistas, que es una herejía, ha quitado esa alerta que hay que tener, ¿no?, a la espera de las cosas que habrán de venir.
Entonces es responsabilidad de nosotros reprender a estos predicadores de las 5 vírgenes imprudentes, porque eso es lo que hacen, predicar imprudencia, predicar infertilidad, aquel que recibió el don y lo escondió, predicar la religión de los cabritos a la izquierda que van a pasar al infierno por descuidar los deberes y las obligaciones de atender a otros. Entonces se viene sembrando un evangelio sin obras de arrepentimiento, confundidos con las obras que habla Efesios, que es las obras de la ley de Moisés. Por las obras de la ley de Moisés no vamos a ser justificados, pero por las obras de arrepentimiento es la justificación precisamente, que usted tenga obras de arrepentimiento todos los días, confesión, velar, orar, ir a predicar, atender a los hermanos, ayudar al hermano, estar allí, hermano, el forcejeo todos los días. Esto es algo diario. Esto es así, ¿ves? Habrá que preguntarle en qué marco está caminando ese tipo de iglesia, si está caminando bajo la promesa de Joel 2:28, que él dice que en el día postrero ellos no están caminando en esa promesa. Eso se cumple no están caminando. ¿En cuál otra si no pueden refutar esa promesa? ¿A dónde dice la Biblia que todo han cesado, los dones han cesado? No dice la Biblia. Entonces ellos se agarran. Dios, no hay otra profecía que culmine ese. Dice, hasta que el Señor venga, porque dice, en los días postreros, termina en hermano, la mire, luz con lo que pasa con sangre y la oscuridad, termina allí. Claro. Me permite un momento, hermano. Hasta la venida del Señor. Amén. Esto es, ellos dicen, el Efesios capítulo 2, el texto preferido, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por favor, entienda que el contexto es un contexto judaizante. Los judaizantes en Efesios querían poner como gloria, la gloria judaica, porque la ley de Moisés los llevó a ellos a ser orgullosos, a ser vanagloriosos, a gloriarse de la ley de Moisés. Entonces Pablo dice, no es por obra de la ley de Moisés, es por gracia. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia, la muerte y la resurrección de Jesucristo es gracia de Dios. Pero una vez que nos apropiamos de esa gracia por fe, tenemos que ser predestinados a obras de arrepentimiento, predestinados para buenas obras. Todos los días hay que tener obras de arrepentimiento. ¿Cuáles son los de arrepentimiento? Hermano, orar, leer la Biblia, velar, ir a visitar a los hermanos enfermos, diezmar, ofrendar, sujetarse al pastor de la iglesia, aquellos que lo hagan bien, hermano, eso. Pero son gente, hermano, que ha desconstruido. Vamos a darle la palabra a Robertina ya para retirarme, amados. Hermano, si me permite, para despedirme con un versículo. Adelante, hermana, adelante. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Me despido a los maracuchos. Cristiano, los maracuchos. Los mataste. Dios le bendiga, hermano, le guarde. Un abrazo. Y a toda su familia. Igualmente, hermano. Amén. Nos vemos pues en otro próximo. Hermano, un abrazo, José. Te bendiga. Saludos. Mira, ¿de qué parte soy vos, José? Yo soy de acá del estado Lara. Del estado Lara. O sea que Movimiento Misionero Mundial de Venezuela. Está bien. Dios me le bendiga, pues. Nos vemos en una próxima entrega